Bendiciones en Cristo, mis queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más de aquí de Corriendo el Velo. Soy el hermano Marcelo, pero eso ustedes ya lo saben. Hermanos, hemos llegado al final de esta apasionante y hermosa serie que el Señor nos permitió grabar de la interpretación del capítulo 24 del libro de Mateo. En este último capítulo vamos a examinar en un paralelo del Antiguo Testamento y vamos a estudiarlo a la luz del profeta Zacarías. En el capítulo 14 del libro de Zacarías habla de la venida o el día de Jehová. Habla de el día de Jehová. Este es el capítulo del cual corresponde con la venida del Hijo del Hombre que venimos estudiando durante toda la interpretación del capítulo 24, en los versos 27, 30, 39, 44, inclusive el capítulo 25 en el verso 31. Recordemos que el capítulo 24 y 25 corresponden al mismo mensaje del Monte de los Olivos. Y aquí hemos estudiado durante todos estos programas que se trata de la destrucción, la profecía que habla de la destrucción que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, no sobre una destrucción del mundo como muchos lo interpretan. Y vamos a ver en el versículo 2 de este capítulo 14 del profeta Zacarías qué es lo que dice. Versículo 2 dice: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Ahí tenemos el contexto geográfico. Ahí nosotros podemos entender de que ya no es mundial, no es global, sino es local. Ya tenemos el lugar en donde va a pasar esto. El final del verso 2 dice: mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Zacarías capítulo 14 muestra, al igual que Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14, que un remanente de Israel sería sellado a la hora de ese juicio que pasaría o que pasó en el año 70. Vamos al versículo 4. El versículo 4 dice así: sus pies posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un valle enorme, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y otra mitad del monte se apartará hacia el sur. Los pies de Jehová se afirmarán sobre el monte de los olivos, desde el cual Jesús está profetizando la desolación de Judá. Eso se acuerdan en el versículo 3, en el primer programa que hicimos sobre esta serie. Este monte va a quedar dividido. Y es importante y de extrema importancia, es crítico entender que esto no se debe de interpretar de manera literal, sino que representa que unos irían al juicio mientras que otros hallarían gracia. Esto guarda relación con el verso 2, con Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 7, de que un remanente sería guardado por Dios. Es preciso que nosotros podamos destacar que se habla de que un remanente escaparía de los montes y no correría hacia la ciudad. Es exactamente lo que Jesús les dice a sus discípulos que deberían hacer una vez que vieran que se acercaba el momento de la abominación desoladora, aquella que profetizó Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27 sobre Jerusalén, que ya lo hemos estudiado. Vamos al versículo 5. Versículo 5. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor Jehová. Bueno, dice el Señor, pero en los manuscritos originales dice Jehová, mi Dios y todos los santos con él.
Mateo 24, versículos 15 y 16. Veamos el paralelo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. A ver, tenemos el paralelo de Zacarías capítulo 14, verso 5 con Mateo 24, versículos 15 y 16. Zacarías afirma que el día de Jehová, el tiempo del juicio sobre Jerusalén, no era conocido por nadie. Versículo 7. Veamos qué dice el versículo 7 del capítulo 14 de Zacarías. Será un día único, conocido solo del Señor. Ya sabemos que en el original es Jehová. Ahora, en este pasaje que nuestro Señor Jesucristo utiliza como sustento teológico, como referencia, y da paso al versículo 36. Dice Jesús, pero el día y la hora nadie lo sabe. Versículo 36 del capítulo 24. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y en verdad, hermanos, este versículo 36 ha sido, en verdad que este versículo 36 ha dado paso a un sinnúmero de especulaciones y falsas interpretaciones sobre el por qué Jesús les declaró a sus discípulos que nadie sabía ni el día ni la hora, que solo su Padre lo sabía. Cuando este verso 36 es interpretado a la luz del contexto del libro de Zacarías, versículo 7, entendemos que la declaración que Jesús está tomando es simplemente recoger la profecía de Zacarías. Esto debe ser interpretado no como que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no tenía conocimiento de su venida en juicio. O sea, lo que es ilógico pensar, pues Jesús mismo les había comunicado a ellos que dicho día iba a pasar en su generación. Y para ser honestos, hermanos, para ser honestos, yo creí por mucho tiempo que Jesús realmente no sabía ni el día ni la hora. Y esta pronunciación de Jesús en el versículo 36 debe entenderse como lo estamos explicando, como una referencia a Zacarías, para que sus discípulos pudieran entender de que es una referencia que Jesús saca de Zacarías para traer al presente, para completar la profecía de ese evento que ocurriría en el año 70. Por tanto, su propósito no fue de manifestar de que Jesús ignoraba ese día, o ni el día ni la hora, sino que era el mensaje entregado a los apóstoles, era para que los apóstoles supiesen que el juicio que se avecinaba era el día de Jehová. Finalmente vemos que no habrá más mercaderes en la ciudad. Vamos a leer el versículo 21 en la parte B, la parte final. Dice, y no habrá más mercaderes en la casa del Señor de los ejércitos en aquel día. De la misma manera que Apocalipsis capítulo 18 anuncia que luego del juicio sobre la ciudad de Jerusalén, los mercaderes se lamentan por no poder continuar con sus negocios, porque la gran ciudad de Jerusalén ha sido destruida. Entonces, a causa de este juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo, que Zacarías le llama el día del Señor. Vamos a empezar a concluir. ¿Qué concluimos? Que la destrucción de Jerusalén profetizada en Mateo capítulo 24 es la misma profecía de la destrucción del templo de Daniel 9, 26 y 27, que ya lo hemos estudiado, y la que profetizó Zacarías capítulo 14. Es irrefutable, querido hermano, que la profecía sobre el Monte de los Olivos no sea una referencia clara a la profecía de Daniel, de Zacarías y del libro de Apocalipsis, según los capítulos 1, versículo 7, que trata de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Un consejo hermenéutico, querido hermano, para que nosotros podamos entender e interpretar correctamente el discurso de Jesús
a sus discípulos sobre el monte de los olivos, es necesario leer y estudiar el contexto de lo que lo precede, lo que lo antecede y del cual nace dichas profecías. De no considerar, corremos nosotros, hermanos, el riesgo de tomar o corremos el riesgo de terminar siendo parte de interpretaciones sugestivas y interpretaciones privadas sobre las cuales la Biblia nos advierte, de las que hoy en día pasan y estamos saturados. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 20 y 21 nos advierte. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La única manera de ser objetivos en la interpretación es realizando un ejercicio interpretativo del Nuevo Testamento sobre el fundamento del Antiguo Testamento, así como también entendiendo que el Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento del Nuevo Testamento, la Escritura con la Escritura. Es por ello que nosotros debemos interpretar siempre la Escritura con la Escritura. Y de esta manera, hermano, hemos llegado al final de esta hermosa serie. Cerramos con este último programa. Espero en el Señor que les haya sido de mucha bendición, como ha sido para mí preparando estos estudios, tratando de condensarlo lo más que he podido para no hacer un video tan largo. Y lo demás ya los dejo para que ustedes hagan su tarea. Tienen que hacer su tarea. Sean buenos berianos y confirmen. No se queden con lo que el hermano Marcelo está diciendo. Vayan a las Escrituras. Hagan el ejercicio interpretativo. Hermanos, espero que este programa y que esta serie les haya sido de crecimiento en el conocimiento, con el único fin de conocer a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor los bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les guarde y les dé paz. ¡Chao!